Gracias por venir. Así, a mí lo que más me gusta es así enseñar las cositas que nos van pasando en Semillistas. Y este curso lo dimos con 16 horas hace un par de años. Lo hemos dado este año así online y está grabado, lo podréis ver así en YouTube. Y esto es un intento de hacerlo en menos horitas, un poco más compactado, con la cosa de que previamente os habéis podido leer el manual así que escribimos, en el que está todo detalladito, y hoy es como para ir repasándolo así poquito a poquito y que podáis ir preguntando las dudas a medida que vamos repasando cada punto. Así, lo mejor que podéis hacer para favorecer, así que esto os salga bien, es preguntar mogollón. ¿Vale? No os cortéis nada. Si en vez de cortar levantáis la manita, como en clase, mucho mejor. Así yo puedo acabar en donde estoy y de ahí ya nos vamos a la preguntita. Pero cuanto más diálogo haya, así por mi experiencia, mejor funciona así en la transmisión. Quería preguntar, Fred, ¿tú con el idioma vas bien? Sí, tengo Un traductor. Ok. También si te oyen bien con el ruido de la carretera o... por ahora. Por ahora sí. Bien, sí. No, él tiene un micrófono. Vale. Vale, pues lo primero, presentaros un poquito a Semillistas, que somos una organización que nació porque no veíamos claro esto de ir a regar los plantones cuando vamos al monte, o no solamente regar los plantones, sino tener que hacer agujeros y criar plantas en vivero. Y estaba en esa época cuando empecé, muy en la línea de un hombre que se llama Fukuoka, Masanobu Fukuoka, que es un japonés, así que sacó una línea que se llama la agricultura natural, de la que la permacultura ha cogido cositas. Y este hombre decía que la mejor forma de hacer regeneración natural era imitando los procesos que la propia naturaleza hacía. Entonces, como nunca se ha visto a la naturaleza coger una retroexcavadora para ir a hacer un hoyo y criar la planta en un sitio, llevarla a otro y todas esas cosas, ¿qué es lo que la naturaleza hace? Repartir millones y millones de semillas, ¿no? Y aunque eso sea inviable para nosotros, cosechar a lo bestia y tirar a lo bestia semillas en un lugar, sí que nos quedó claro que una de las cosas súper importantes en el clima semiárido es que la raíz se desarrolle de manera natural. Si la raíz no se desarrolla de manera natural, vamos a tener que poner energía humana para que eso tire adelante. En ámbitos agrícolas, donde la disponibilidad de energía humana está mucho más disponible, todo lo que son técnicas de trasplante de árboles o de criar plantitas en invernaderos para luego trasplantarlas, tiene sus usos y funciona bien, y nos podemos evitar incluso, al hacer ese trasplante de una coliflor del invernadero al suelo, todo el tema de la mala hierba inicial, ¿no? O sea, tiene sus utilidades hacer trasplantes. Pero cuando estamos en el monte, en zonas súper pedregosas, donde sabemos que va a dejar de llover en abril y no va a volver a llover hasta octubre, noviembre, o quién sabe si más, donde hay animales, otras plantas, competencia, eso no es un ambiente agrícola, no tenemos capacidad de control, ¿no? Podemos tener capacidad de control, pero costaría una pasta brutal, ¿no? Entonces no es interesante. No es interesante ir por ahí. Así que cogimos la línea de Fukuoka y vimos que
lo primero que teníamos que hacer, y que aún estamos haciendo 7 años después, es entender mejor cómo germinan las semillas. Un tomate está extremadamente estudiado por el mundo académico para que los agricultores tengan optimización de la producción. Pero una encina no está extremadamente estudiada, un lentisco no está extremadamente estudiada. Entonces, lo primero es comprender cómo germina la planta que nosotros queremos llevar semilla. Porque durante años se han hecho experiencias de Nengodango, ¿conocéis? Nengodango, envolver las semillas en bolas de arcilla, con compost, y lanzarlas, o hacer discos y ponerlos, o tirar las semillas directamente, como imitando la naturaleza, o incluso con drones. Y aquí en este clima eso no es viable. Y no es viable no porque no sea viable, es una cuestión tecnológica, se puede ir avanzando hacia ahí, pero lo que no es viable es sembrar una semilla que igual requiere 9 meses de frío. Entonces, ¿eso cuándo va a germinar? ¿No? Si no comprendemos cómo son las germinaciones de cada semilla, es imposible saber si lo que vamos a hacer va a tener éxito o no va a tener éxito. Y nosotros lo que queremos en Semillistas es generar metodologías para garantizar que tenemos éxito en la germinación. Y después de garantizar que tenemos éxito en la germinación, podemos coger y empezar a evaluar qué porcentaje sobrevive el primer verano, en función de fechas de siembra o laboreos que hagamos a esa tierra o diferentes cosas, ¿no? Pero lo primero era control de la germinación. Y el curso de bellotas va a empezar por aquí, que comprendamos cómo germina una bellota, qué le pasa a una bellota, qué es una bellota, y ese es el primer paso para tomar decisiones de cómo queremos hacer las cosas. Porque nosotros no podemos imitar la naturaleza. Una bellota cae del árbol y cuando está en el suelo, esa misma noche va un ratón, coge la bellota, se la come. Como tiene un montón, se come hasta que está saciado y después coge otra bellotita y se la lleva y la esconde por ahí. Eso lo hace cada noche y al final de la temporada, de todas las que ha escondido y que luego se ha ido a volver a comer, alguna se ha olvidado de dónde está, porque tiene poca memoria el ratón. Entonces, ha hecho que germine una bellota a 5 o 6 metros de la bellota, del árbol de donde caían las bellotas. Y así se va, digamos, expandiendo. O viene un arrendajo, coge una bellota del árbol, se la lleva y la entierra. Y de las 300, 400 que siembra, que esconde para comerse en invierno cada temporada, alguna se olvida de ella y nace. Nosotros no podemos hacer eso, porque no somos ni ratones ni arrendajos. Y porque eso lo hacen ellos todos los años desde hace miles de años. Y nosotros no tenemos tanto tiempo para querer ver resultados. El arrendajo puede hacer eso y si ese año no llueve en el momento en el que él hace el entierro, la bellota se va a morir. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para asegurarnos, ¿no?, que la siembra que hagamos funciona? Entonces, vamos a ver gráficos. Hola. Vamos a hacer gráficos en los que aparecerá un eje Y, un eje X. Aquí hay personas de ciencias ambientales. Y si tenéis preguntas sobre cómo entender un gráfico, mejor al principio que al final, porque todos son gráficos y os podéis hacer un lío. Va a haber alguna formulita matemática también así para poder calcular la humedad y sobre todo muchos conceptos, ¿no? Entonces puede ser un poco saturante, dependiendo de cada cual, lo que esté acostumbrado. Y entonces, me gustaría preguntar, ¿quién se ha leído el manual? Por ahí, por ahí, por aquí, más o menos. Vale, vale. ¿Y quién ha sembrado alguna vez semillas en una huerta? ¿Quién ha sembrado semillas alguna vez en una huerta, en una maceta?
En una maceta sí. Tiene un yogur. En un yogurcito. ¿Quién ha visto cómo sale una raicita de una semilla? ¿Sí? ¿Y quién ha sembrado semillas en el monte? Ahí ya menos. ¿Y quién ha plantado plantones en el monte? También menos. Ok. Claro, claro. Vale. ¿Y quién cree que lleva las matemáticas muy mal? ¿Te llamas? Leo. Ok. ¿Habéis cogido las hojitas? Sí, ¿no? Vale, confío en ti. Vale. ¿Y cómo creéis? No, ¿cómo creéis? No, tiene que ser rápida. ¿Conocéis un ecosistema de referencia de nuestro monte Mediterráneo aquí en Andalucía? ¿Lo habéis caminado? ¿Conocéis sus plantas? ¿Quién sí? Ok. Vale. Vale. ¿Y quién ha tenido experiencias con bellotas? ¿Sembrando bellotas? Ok. ¿Y tú te llamas? Vivi. Vale. Vale, pues vamos a empezar. Como os digo, lo primero va a ser que comprendamos qué es una bellota y cómo germina. Yo voy a hacer dibujitos. Los dibujitos que voy a hacer son los mismos que tenéis en las hojas. He intentado, son los mismos dibujitos excepto una hoja, que ya os diré cuál es, que están en el manual, que os podéis descargar de la página de Semillistas. Y todo lo que voy a hablar, creo, está escrito en el manual. ¿Vale? Y todo lo que voy a hablar tiene que ver con bellotas de Quercus ilex. Esto lo vamos a poder, se va a poder extrapolar hacia otro tipo de Quercus. Pero para no liar mucho la historia, nos vamos a centrar en Quercus ilex y si hay alguna preguntita, podemos ir hacia alguna otra especie para alguna cosa concreta. Y también comentaré cómo se extrapola este conocimiento hacia otros Quercus. Ok. ¿Quién me podría decir por qué una bellota no es como una lenteja? Porque si se secaba se moría, ¿no? Porque si se seca se muere. Tengo cáscara secundaria. Tiene cáscara secundaria. Bueno, tiene una piel gorda, sí. Pero la clave es esa. Si una lenteja la secamos, la guardamos en un bote y tira millas. Y se puede pasar años viva la lenteja en el bote. Pero si una bellota la secamos, nos la cargamos. Y estos se llaman, en el mundo académico, semillas ortodoxas. Se le llaman a las lentejas, el arroz, el tomate, el pepino, calabaza, todo eso. Lentiscos, escaramujos. Y luego tenemos otras semillas que se llaman recalcitrantes. Y recalcitrantes quiere decir que no toleran la desecación. Esto tiene su historia evolutiva de cómo pasó. Es como si las semillas ortodoxas, al principio todas eran recalcitrantes y conforme la evolución de las especies lograron tolerar la desecación algunas especies y esas tienen más oportunidades para la regeneración natural porque pueden caer en el suelo y permanecer ahí. Pero una bellota cae del árbol y dentro de un mes, en este clima, está muerta. En el norte de España no, porque si llueve,
en el suelo se mantiene fresquito y húmedo y la bellota no se seca al mismo ritmo que aquí. Pero aquí lo más normal es que caiga y en unas semanas, como mucho en un mes, esté completamente muerta. Que esté muerta no significa que no se la pueda comer un ratón o que no podamos hacer harina con ella o cosas así. Pero el poder germinativo se termina. Y esto, mira. Claro, si estamos hablando de optimizar que las semillas consigan pasar a planta viable, y muchas de estas semillas que de forma natural van a formar parte del suelo, van a ayudar a alimentar todo lo que es el desarrollo del suelo, no podemos ahí crear un desequilibrio. Me refiero, si de forma natural de 100 semillas solo 20 consiguen pasar al árbol viable y optimizando este rendimiento a lo mejor más del 60 o más del 70% consiguen pasar, ¿no puede haber ahí un equilibrio entre alimentación del suelo y semillas viables? No lo sé, digo por lo que me ha ocurrido al pensarlo. A ver, la alimentación del suelo, el suelo se alimenta de las hojas y de un montón de materia orgánica. Y los ratones se alimentan de bellotas porque están muy ricas. Pero también se alimentan de todas las otras semillas que generan las otras plantas. De hecho, los años que no hay bellotas se alimentan de otras plantas y su población no puede crecer tanto ese año. El desequilibrio... Esto es una cuestión filosófica, porque, para decirlo así rápido, todo lo que hacemos los humanos actualmente genera desequilibrio. Lo que vamos a hacer con nuestra reforestación va a generar una dinámica, va a, digamos, a gatillar una dinámica en el ecosistema. Si no tomamos buenas decisiones, no sabemos si lo que vamos a gatillar en el ecosistema es favorable o no es favorable, ¿no? Entonces, previamente a sembrar una bellota hay que estudiar el terreno, saber qué especie le viene bien, cuidar la diversidad genética de todas las bellotas que introducimos en ese terreno y toda una serie de detalles que tienen más que ver con la ecología, ¿no? Este curso no es de ecología, porque si no necesitamos 60 horas para empezar por ahí. Entonces, tiene más que ver, este curso tiene más que ver con lo práctico que necesita una persona para asegurarse que sus bellotas las puede cosechar, sembrar y asegurarse que germinen. Pero hay todo un conocimiento previo, ecológico, que tiene que ver si tiene sentido o no que ahí sembremos bellotas en ese espacio. Si le corresponde a lo que se llama a su etapa de sucesión, ¿no? Ahí el monte está en mosaicos en diferentes etapas de sucesión vegetal. Después de un incendio hay una etapa de sucesión temprana que salen romeros, jaras, esparto, y después aparecen los lentiscos, los aladiernos, y poquito a poquito el bosque se va como conformando y tiene toda una dinámica que le llamamos sucesión vegetal. Esa dinámica de sucesión vegetal ocurre al mismo tiempo que la dinámica de sucesión microbiológica del suelo, en el que después del incendio hay unos microorganismos, pero poco a poco, a medida que van apareciendo especies vegetales, también van apareciendo nuevos microorganismos que llegan de fuera, y entonces hay a la vez una sucesión vegetal y microbiológica, y está complementada. Cuanto más comprendamos cómo es eso, mejores decisiones tomaremos a la hora de cómo intervenir, ¿no? Y qué especies poner. Porque igual si un terreno está en una etapa demasiado temprana, no tiene sentido poner bellotas. Tendrá sentido poner romeros o tomillos y dejar que nuestros hijos ya pongan bellotas. Pues imagino que como que evoluciona a través del conocimiento teórico de la ecología de dónde plantar, pero también la experiencia os dice que quizás tú te creías que en un punto iba bien una bellota y luego ves que en ese punto nunca sale y dices, vale, pues entonces aquí quizás no está preparado. No está preparado, no estoy entendiendo este sustrato, o no estoy entendiendo este micrositio que no es más favorable, ¿no? Normalmente, donde nosotros sembramos encinas, es donde ya hay algunas encinas. O sea, la naturaleza ya ha hecho el trabajo de que ahí
aparezcan algunas, y aunque haya una en 25 hectáreas, dices, si hay una, podría haber más. Y entonces ya te pones a llenar todo de bellotas. Luego ya, si no hay ninguna, te tienes que imaginar. Y luego si no hay ninguna te tienes que imaginar, porque claro, con las grandes reforestaciones que se han hecho de pino, pues se ha roto mucho ese equilibrio dinámico de los ecosistemas, pero incluso en esas grandes reforestaciones de pino, si tú vas y te metes en el pinar, verás pequeñas encinas que son de este tamaño, que están ahí a la sombra absoluta de los pinos, porque las ha traído un arrendajo, las ha sembrado y no pueden crecer mucho, igual tienen 100 años y son así, porque tienen sombra, ¿no? Se dice que una encina puede vivir hasta 300 años esperando que el pino se caiga para tener luz. Y será de 300 años de esta altura, ¿no? Porque la dinámica, digamos, a rasgos generales, me estoy metiendo un poco en ecología, a rasgos generales de nuestros ecosistemas es que cuando llueve mucho, todos los pinares se van hacia Quercus. Y cuando viene una época de 1000 años de llover menos, todos los Quercus se van hacia Pinar. Y entonces nos vamos moviendo así desde hace 10.000 años, desde que la glaciación, digamos, paró así la última retirada de los hielos. Estamos así, ¿no? Vienen 1000 o 2000 años de lluvia, Quercus. Y luego cae otra vez la lluvia a niveles bajitos, pino. Cae más la lluvia, artemisas. Y entonces nos vamos moviendo dentro de eso. Ahora estamos en un momento en medio de esa transición entre pinos y Quercus, ¿no? Si se fuera hacia llover menos, tendríamos que poner más pinos que Quercus en muchos lugares. Y si empezara a llover más, podríamos ir a muchos Quercus en otros muchos lugares que ahora solo van pinos. Y esto depende mucho del microclima de cada sitio y infinitud de detalles. Pero a rasgos generales nos podemos quedar ahí. ¿Me oís bien ahí al fondo? ¿Sí? Vale. Entonces nos vamos a comprender cómo es que germina una bellota. Entonces, si hemos dicho que una bellota, si se seca, se muere, lo más importante es saber qué es la humedad de una bellota. Eso sería lo primero, ¿no? Si no sabemos saber si se está secando o no se está secando o qué pasa, no podemos medir nada. Y entonces, así visualmente, ¿cómo sabéis si esto tiene más humedad, menos, si está muerto o no está muerto? ¿Eh? ¿Tiene? ¿Verde? No, eso lo veremos después, qué pasa si tiene verde. Pero esta bellota está viva. Porque lo digo yo. Pero, porque la he tenido almacenada y sé que está viva. Pero, si la dejo aquí una semanita, va a estar muerta. Y dentro de una semana, ella va a estar exactamente igual. Y no hay forma de saber si está viva o está muerta. Y la forma de saberlo es pudiendo calcular la humedad que tiene. Para calcular la humedad que tiene la tenemos que destruir. Pero pues, podemos tener un saco de bellotas, destruir unas poquitas para ver qué humedad tiene ese saco de bellotas y con eso inferir cuánto de vivas están las bellotas del resto del saco. Pero siempre para calcular la humedad las tenemos que matar. ¿Por qué? Porque la única manera de calcular la humedad de una semilla es pesarla, y a eso le llamamos peso fresco, el peso fresco que tiene la semilla ahora mismo. Y después la vamos a meter en un horno a 100 grados durante 17 horas. Eso es un método estándar del mundo académico. Y cuando la saquemos del horno y la volvamos a pesar, esto tiene sus detallitos, porque estará caliente y tal, pero nos olvidamos ahora de los protocolos. Cuando la volvamos a pesar, aquí ya no hay agua, porque el horno le ha extraído toda el agua. Y a eso le llamamos peso seco.
O sea, la misma semilla, pero lo único que le hemos hecho es extraer el agua. Toda la materia, los aceites, todo está exactamente igual ahí dentro. El peso que tenía antes menos el peso seco es el agua que tenía la semilla. Esto está claro, ¿no? Y entonces ahora ese dato lo vamos a dividir por un número y así sacamos un porcentaje. Lo voy a hacer así ahora. Lo dividimos por el peso seco. Entonces, y aquí nos saldrá, por ejemplo, 10%. Si una lenteja la tenemos al 10%, significa que hay en 100 gramos, hay 10 gramos de agua y 90 gramos de lenteja. ¿Sí? De lenteja seca. De lenteja seca. A ver. Peso fresco, 90, 100. Lo vamos a ver así, ¿no? Claro, porque no sabemos el peso seco. 100 gramos de lenteja seca. Entonces tenemos 110 menos 100 dividido entre 100. 10%. ¿No? El peso fresco, si estos son 100 gramos de lenteja completamente seca, el peso fresco será 100 más los 10 gramos de agua que tiene, 110, menos 10 gramos de agua, 10 dividido entre 100, 10%. Entonces, cuando tenemos esto, le llamamos 10%, en inglés, Moisture Content Dry Weight, contenido de humedad basado en el peso seco, porque lo estamos dividiendo por el peso seco, ¿vale? Y ahí tenemos que esa lenteja está al 10%, que es una humedad normal para una lenteja dentro de un bote de cristal dentro de nuestra nuestra cocina. ¿Ok? Esta forma de medir la humedad en el mundo académico se gasta para los suelos, para los sustratos, para las hojas, los tallos, pero no para las semillas. Entonces os voy a presentar otra forma de medir la humedad. Y también se gasta para las semillas, pero en los envíos de semillas. Tú compras un container de soja de Brasil y el comerciante te va a dar este contenido de humedad, porque es el más intuitivo a la hora de saber cómo calcular el peso que tienes, con la humedad que tienes, cuánto hay seco, cuánto hay húmedo, cuánta agua hay. Eso es súper importante al comerciar con soja, porque solo que el comerciante le haya aumentado al 11%, te está vendiendo más kilos, pero lo que hay es más agua. Entonces todo eso se mide muy bien. Nosotros con las semillas vamos a trabajar con esta fórmula. Peso fresco menos peso seco partido el peso fresco. En vez de dividir por el peso seco, dividimos por el peso fresco de la semilla. Y lo único que hace eso es cambiar como la escala a la que vamos a trabajar. Si lo calculamos la lenteja de esta manera, nos va a salir que aproximadamente tiene un 9,5% de humedad fresh weight, basado en el peso fresco, dividiendo por el peso fresco. Esto es un pequeñito detalle, pero viene bien para situaros. Esa es nuestra forma de calcular la humedad. Pesamos la semilla, la metemos en un horno, le quitamos toda el agua y la volvemos a pesar.
Y después hacemos ese peso inicial menos el peso seco dividido por el peso fresco que tiene. Y ahí nos va a salir un numerito. Como vosotros no tenéis un horno que podáis poner a 100 grados, no es fácil que podáis tener, con este método, calcular la humedad de las semillas. Entonces, en el manual hay explicado cómo hacer este método, cómo hacer el cálculo de la humedad con un método con microondas, ¿vale? Que es mucho más rápido, no hay que esperar 17 horas. En 15-20 minutos podéis calcular la humedad de una lenteja, de una bellota, con el microondas. Y con una báscula de estas de Amazon de 20 euros. Vale. Entonces, ¿más o menos os habéis enterado de esto de la humedad? ¿Sí? Al final esto es una fórmula que para el que no le guste mucho las matemáticas sabe que tiene que pesar la bellota, meterla en el horno, volverla a pesar y luego aplicar la fórmula. Y le va a dar un numerito. Y lo que va a ser importante es entender ese numerito, que es a lo que vamos ahora. Cogemos un eje y aquí le ponemos el porcentaje de bellotas que pueden germinar. Y aquí le ponemos la humedad que tienen las bellotas. Ese es el gráfico que tenéis en la primera hoja. Se llama gráfico de tolerancia a la desecación. Y es un gráfico que se hace para todas las bellotas recalcitrantes, para todas las semillas recalcitrantes, ¿no? Ese gráfico, vamos a poner aquí 44, 40, 35, 30 y 25. Vale. Y vamos a interpretar esta gráfica. Esta sirve únicamente para Quercus ilex. Cada especie tiene su gráfica diferente. Y esta es para Quercus ilex de Andalucía. Porque si nos vamos a Teruel puede cambiar un poquito. Si nos vamos a Inglaterra puede cambiar un poquito. Por eso ahí, en ese gráfico que no está con colores, en colores lo tenéis en el manual, tenéis unas bellotas de Inglaterra, de Francia, de Teruel y no sé de dónde más. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros cogemos una bellota, le medimos la humedad y tiene un 40% de humedad, germinan el 100% de las bellotas. Ahora dejamos la bellota ahí apoyadita, dentro de una semana la cogemos, le medimos la humedad y está al 35%. Pues ya nos vamos a un 60%. El 40% de las bellotas que habíamos dejado ahí secándose ya se han muerto. Pasa otra semana más, está al 30%. Ya solo nos queda el 20% de las semillas vivas. Si alguien que trabaje con bellotas en un proyecto de reforestación no tiene en cuenta esto, está caput. Porque después de la cosecha, dependiendo de lo que hagas con ellas, se van a secar sí o sí. Si no tenemos en cuenta eso, ya podemos ir a sembrarlas y ponerles estiércol o hacer lo que queramos, regarlas, que si están muertas, están muertas. No van a nacer en el suelo. En cambio, si nosotros cuando las sembremos en campo están al 40%, sabemos que pueden germinar todas, que no hay ningún problema, ¿no? O sea, creo que no es la única, ¿no? Pero hay más variables a la hora de que esté muerta o viva que no sea la humedad. O la humedad es un indicador inequívoco de que está viva. La humedad es un indicador inequívoco de que está viva. Sí.
¿Cuánta probabilidad hay que hay pequeños bichos dentro de esas? Otra cosa, digamos que ya iremos viendo los pasitos, pero nosotros vamos a coger las bellotas del árbol. Las pondremos en remojo. Las que tienen bichito flotan, las quitamos. Y las que no tienen bichito se han hundido. Y esas son las que les calcularemos a qué humedad están. Para saber cuál es el estado. Esto sirve para ver en qué estado están mis bellotas, ¿no? Las que tienen bichito no necesariamente están muertas. ¿De qué ha salido el tema del bichito? Los bichitos normalmente suelen picar por el culo. La mosca pica por el culo, ¿ok? Y entonces se suele desarrollar por aquí el gusano. Que el bichito pique no importa, pero cuando nace el huevito dentro, se hace el gusano ese gordito y empieza a comer bellota y a transformar la bellota en caquitas. Pero el embrión, que es de donde sale la raíz, está en la puntita, ¿no? Está el culo y la puntita. El embrión está en la puntita. Si el gusano no se ha comido la puntita, no se muere la bellota. Lo único que va a tener menos reservas, porque se ha comido un poquito del endospermo, que se llama, del almidón que hay ahí, ¿sí? Pero, así por observación, podría decir que todas las que tienen gusano, o el 90% de las que tienen gusano, pueden germinar perfectamente. Luego veremos que no nos interesa almacenarlas, y ya veremos por qué. Vale. Cuando cosechamos una bellota, más o menos estamos al 40%, por aquí. Cuando la cogemos del árbol. Esto tiene muchos detallitos que iremos profundizando después. Entonces, si nosotros la cosechamos al 44% de humedad, también el 44% es la humedad a la que luego va a germinar. Es decir, la bellota, cuando está en el árbol verde, está al 50% de humedad. Cuando se va poniendo marroncita, empieza a llegar al 44%. Y cuando se pone marrón del todo, ya está cerca del 40%. Y a partir de ahí, el árbol suelta el cordón umbilical con la bellota, y si sopla el viento, se cae al suelo. ¿Ok? Y a partir de que se caiga al suelo, empieza a secarse, 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 secarse. ¿Sí? En la siguiente hoja tenéis un gráfico en el que se ven esos dos procesos. En la bellota hay que entender que tenemos un proceso de deshidratación, que es desde que está la bellota madura, que estaba verde al 50, madura al 44, se hace marrón al 40 y luego se va secando, 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 secando. Y luego un proceso de rehidratación, en el que al punto en el que una bellota haya llegado en su deshidratación, la volveremos a hidratar. Y en ese volverla a hidratar, cuando llegue al 44, puede germinar. Y el caso, Dani, Tírale. pues tú vas al campo, vas a una EDS y te encuentras debajo de una encina que ha llovido, te encuentras todas las bellotas germinales. No todas. Pues se quedan en la tierra. Ahí no pueden salir porque ahí no podrían germinar todas, ¿no? Van a germinar todas, pero van a estar a la sombra de su mamá. Y mueren. Y o morirán o se hará esta cosa que se hace debajo de las encinas, que es tener un mantito de pequeñas encinas así muy bajitas que tienen mucha sombra y que no pueden crecer. Y ahí van las cabras a ramonear. Claro, aquí luego al final se las comen los animales, por eso nunca llega a eso. Y de ahí es donde yo las he cogido para sembrarlas, así las he cogido yo para esparcirlas, para ponerlas en maceta y que ese tipo así para arriba. Yo decía, claro, y esas no llegan a salir porque se las comerán los animales, ¿no? Salen, o sea, de la bellota sale la raíz. Sí. Después sale el verde. Otra cosa es que se convierta en un árbol. Vale, ahí. ¿Vale? Es diferente.
Y... O sea que si la humedad del suelo no se seca, si el suelo está húmedo, si el suelo está húmedo no se secan. no se seca. Pero en este clima, ¿cuándo has visto tú llover? O sea, yo hace años que no veo llover en octubre y noviembre. También, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que la bellota cae al suelo y empieza a secarse. Si nosotros vamos a un árbol y la cogemos del árbol, luego iremos viendo, pero nos aseguramos que su humedad está por aquí. Si nos vamos a una encina y cogemos las bellotas del suelo, no tenemos ni idea del tiempo que llevan ahí. Y entonces no sabemos si las vamos a coger aquí, aquí, aquí o aquí. Ni idea. Hasta que no vayamos a nuestra casa y le midamos la humedad, ¿no? Entonces, digamos, para empezar a tener éxito hay que cogerlas del árbol, no del suelo. Además, las del suelo puede ser que unas estén aquí, otras estén aquí, otras estén aquí, porque unas llevarán 2 semanas en el suelo, otras una semana, otras solo 3 días. ¿Mm? Ok, entonces, resumiendo, una bellota no la podemos secar porque se muere. Da igual en qué zona, en qué procedencia estemos. A partir del 40% de pérdida de humedad, la bellota empieza ya a disminuir el porcentaje de germinación, ya se van muriendo. Hay lugares que esta curva es más así y hay lugares que esta curva es más así, dependiendo de la procedencia, de si es Inglaterra, Francia o lo que sea. Pero lo que sabemos seguro es que a partir del 40 para abajo empiezan a morir. Una cosa que yo no entendía de la gráfica anterior era como, si, ¿por qué las bellotas del sur de Francia tienen más germinación? Eso no es porque vengan de encinas del sur de Francia, sino porque hay más lluvia. Entonces llegan a la rehidratación llegan al 44% antes, ¿no? Las del sur de Francia tienen la gráfica así. Así. Más arriba. Pero ¿No? por las condiciones climáticas, no porque... No sabemos por qué, Vale, ni nos importa por qué. vale. Claro, que no entramos si es variedad o si es por condiciones. No, y es que seguramente cambies de barranco donde fueron cosechadas en Francia y a lo mejor tienen otra curva de tolerancia a la germinación, a las desecación. Vale. Porque eso depende, no será lo mismo que la bellota esté en una ladera sur y lleve esa genética 10.000 años ahí, que esté en un barranco norte con mucha agua, pero que haya sido, esa población solo tenga 200 años. O sea, no nos metemos en entender muchas cosas de la naturaleza. Hay, dependiendo de la procedencia, puede tener diferentes curvas. A efectos prácticos, quizá una bellota de Francia, al 30% todavía germinan el 80%. Y en nuestro caso no. Ustedes no usáis bellotas de Francia por preservar el material genético de la zona. Nosotros solo usamos bellotas de aquí. Claro, entonces no habéis probado si... No. Eso sale de académicos, de papers. Esas gráficas son de papers, todo. Y en el manual están los papers referenciados para poderlo ver. Sí. Y como hay tanta variabilidad genética, o sea, estamos muy acostumbrados a los tomates, las lechugas, y germinan todos más o menos a la misma velocidad, y todos se comportan igual, y las plantas son más o menos igual, y además la industria agrícola ha hecho para homogenizar cada vez más esa genética, y estamos muy acostumbrados a genéticas muy homogéneas. Pero en la naturaleza es todo lo contrario. Aquí, si hubiera homogeneidad, no tendríamos plantas, porque es la diversidad genética en el mundo silvestre es garantía de supervivencia en el largo plazo, que son millones de años, ¿no? No saben las plantas lo que va a pasar en el futuro.
Y como no lo saben, diversifican su genética para poderse enfrentar a multitud de cosas que les puedan pasar, ¿no? Una de las cosas que diversifican, pues por ejemplo esto, ¿no? Hay encinas que toleran peor la desecación y encinas que la toleran mejor la desecación. A efectos prácticos, sabemos que el 40% es una barrera. Si tenemos bellotas a menos del 40%, empiezan a morir. Eso es una cosa que sacamos aquí. Si vosotros cosecháis una encina, llegáis a casa, le medís la humedad y está al 30%, tirársela a los cerdos si tuvierais, ¿no? Porque solo van a germinar un 20% y ¿para qué vas a tener que sembrar 5 bellotas en un hoyo para que una te salga? Más todos los problemas que va a acarrear tener una bellota al 30%, que los vamos a ir viendo. ¿Mm? Entonces, digamos que ahora mismo lo que podríais es situaros, ¿no? Vosotros tenéis una cosecha, medís la humedad y decís, y podéis saber cuál es el estado de vuestras bellotas. Si germinan bien, si no germinan bien, y veremos también qué tratamientos le vamos a tener que hacer para prepararlas para su germinación en campo. Pero esta es la base, la humedad. De hecho, para las semillas ortodoxas y todos los tratamientos que hacemos en nuestro laboratorio, la base es siempre la humedad que tiene la semilla. La dinámica de humedad dentro de la semilla es la mejor forma que tenemos los humanos de controlar todas las mejoras que queramos hacerle a una semilla. No son las hormonas, ni son químicos, ni son nada. Es el control de la humedad dentro de la semilla. Y eso son las técnicas de priming, que no me voy a meter ahí. Vale, entonces, la otra parte, aparte de la barrera del 40%, es... Si yo cosecho una bellota verde al 50% y la pongo a germinar, no germina. Porque una bellota necesita bajar del 44, que es su maduración, y luego retornar al 44 para germinar. Si no hace ese bamboleo, no puede germinar. ¿Ok? Entonces, una bellota verde no germina porque la cogemos inmadura, pero una bellota que tenga 50% verde, 50% marrón, para que pueda germinar, le tenemos que hacer un secado para que baje del 44, para después volverla a hidratar y que llegue al 44 y germine. Si no, no podrá germinar. O solo germinar, entonces no significa nada, porque solamente si está en el lugar apropiado, donde hay la humedad que mantiene esa raíz y tantas cosas, tantos factores. Todos los factores los vamos a ver a lo largo del día. Todos esos factores, ¿vale? Ahora solo estamos hablando de la bellota, si está viva o no. Y es la primera condición. Pero creo que ahí está el factor que cómo funciona la realidad, cómo ve la bellota el futuro, que ahora es el tiempo de germinar. No, la bellota no ve si es el tiempo de germinar. Si yo en mi casa tengo una bellota al 40%, la meto en agua y la subo al 44% y la llevo al campo y la siembro, ella no ve nada más que yo la he puesto al 44 y entonces mañana germina. Aunque no llueve. No, tienes que sembrarla en un suelo que haya llovido, que esté húmedo. Y ya veremos más detalles. Pero lo que necesita una bellota es estar al 44%, viniendo desde abajo, subir al 44% y ponerla en un sitio que tenga humedad. Pero ella no ve el futuro. Ella sabe que tiene millones de hermanas y que alguna acertará y otras no. Pero ella no ve el futuro. Ella solo ve que ha hecho lo que tenía que hacer. Bajar del 44 y volver a subir. Y entonces germina. Eso se llama control de la germinación y es perfectamente viable en prácticamente todas las semillas que existen.
que es a lo que nos hemos dedicado nosotros en Semillistas. Aquí no hay ninguna magia, ni ningún misterio, ni actual espíritu en ningún sitio. En otras cosas sí, pero en esto no. Creo que sí. Una pregunta ahí. ¿Se puede coger una semilla que esté a más del 40, más del 44, dejarla secar y luego que suba? Sí, Y eso es habitual, pero en principio no se aguantaría más, ¿no? Tenemos más tiempo de maniobra. sí, normalmente cuando hacemos una cosecha, la hacemos en torno que la humedad esté por aquí. Vale. Y así tenemos margen para poder secarla al punto que queramos y ahí la almacenaremos. Luego veremos el almacenamiento. Porque si la cosechamos aquí Claro, o aquí, ya no tenemos margen para poder colocarla a la humedad que la queremos. Antes que al 40% se caen del árbol. ¿Cómo? Al 40% se caen del árbol. No, se caen de la... Digamos... A ver, Porque aquí es en base a mi intuición observadora, ¿vale? Y todo esto son números medios. Aquí hay mucha diversidad, ¿vale? Pero luego nos iremos metiendo en esa diversidad, pero ahora vamos como a números muy concretos para que tengáis unos números claros de dónde ocurre cada cosa. Entonces, la bellota está verde, 50%. Se va amarroneando. Cuando tiene la puntitita verde, está como al 44%. Cuando se pone marrón completa, está al 40%. Y más o menos entre el 40 y 44, el árbol la suelta. Le suelta ese cordón umbilical. No sé cómo se llama en botánica. Pero me da igual ahora mismo. Que se la suelte del árbol no significa que caiga. Porque tiene que hacer un día de viento que se caiga. ¿Vale? Entonces tú te puedes encontrar bellotas en el árbol al 30. Porque si ha hecho todo el proceso de maduración y se va secando y no sopla el viento, tú puedes cosechar en el árbol bellotas marrones al 30% y no se ha caído. eso puede pasar que la recolecta, sacando el árbol, porque ya alguna... Entonces hay un apartado que veremos de cosecha, de cuál es la mayor probabilidad de éxito en nuestra cosecha para que no nos pase eso. Entonces que haya ojo un poco de que mejor lo que tiene la... Hay maneras, hay maneras. Entonces, para cogerla, hay que cogerla marrón con el punto verde. Que te Marrón con punto verde es una de las buenas de que estás por aquí. Marrón tú nunca sabes si está al 30 o al 30. Eso es, marrón, lo puedes saber por el brillo. Si es más brillo, más mate. Pero sí, está más complicado. El puntito verde es un buen indicador de que estamos con mayor probabilidad por aquí. Que no quiere decir que dentro de la diversidad nos encontremos un puntito verde por aquí, que también me ha pasado. Si la dejas secar un poco para que se ponga al 40, pierde el puntito verde y se pone marrón. Sí, pero no en un día. Tú ya veremos cómo es el almacenamiento y cuando ya las tienes almacenadas con puntito verde, pasan unas semanitas, las vuelves a mirar y ya están marrones Y completamente. ahí es cuando ya la tenemos que poner al 44% otra vez. Vamos poco a poco. La maduración dentro de lo que es el árbol, ¿no? Puede ser que caigan en un momento en el que hayan pasado más tiempo con el árbol y otro tiempo en el que hayan pasado menos. Sí. ¿Hay alguna variación? Hombre, porque en alimentación sí que cambia un poco las características organolépticas, pero el éxito de la semilla que pasa más tiempo en el árbol implica algo a nivel de la fermentación. ¿O no? No las puedes coger demasiado verdes, porque si las coges demasiado verdes, ponle que estén al 50% todavía y tienen un porcentaje muy alto verde en la bellota, el ritmo de maduración que necesita la bellota en ese bajar hacia el 44 no es poner la bellota verde aquí. Claro. Tendríamos que generar unas condiciones artificiales para que el secado de la bellota vaya al ritmo de la maduración de la bellota. No nos hemos puesto a investigar cuáles son esas condiciones artificiales. Nos parece mucho más simple cosechar bellotas que estén en su punto de maduración en ese 40, 44, 45 para secarlas un poquitito.
¿no? Más que meterse en qué pasa si, La maduración. ¿me entiendes? Somos un proyecto práctico, de investigación, pero práctico. No nos vamos a investigar la infinitud de detalles que tiene, claro. Porque lo que queremos es que tener bellotas en campo. Entonces buscamos el conocimiento justo para eso, sin pasarnos, que ya es suficiente. Yo por preguntar, ¿vale? Vale. Entonces, antes de pasar a la tercera diapositiva, que si no recuerdo mal es la de los tratamientos... No, Almacenamiento. vamos a ir primero al almacenamiento. Claro, nosotros tenemos bellotas, las cosechamos a una humedad, lo podemos medir. Y entonces, ¿qué hacemos para almacenarlas? Pues ya alguien probó una serie de cosas, que para eso los académicos sí que tienen dinero y prueban y prueban y prueban. Y entonces, si las metemos en bolsas de polietileno, que son bolsas que permiten cierto grado de transpiración, metemos las bellotas al 40%, 40-41 en esas bolsas y las guardamos en nevera, en frío, a 4 grados, entre 1 y 4 grados. Si están ahí, las bellotas aguantan hasta 8 meses sin pérdida de viabilidad. ¿Por qué es necesario almacenar nuestras bellotas? Porque nosotros las cosechamos del árbol y si no ha llovido, ¿qué hacemos con ellas? Tenemos que almacenarlas para que cuando llueva poder sacarlas del almacenamiento y poder sembrarlas. Porque lo que nos está pasando aquí es que llueve hacia mediados de enero, principios de febrero. ¿Qué hacemos con las bellotas desde noviembre que las cosechamos hasta febrero? Si las dejáramos como se ha hecho tradicionalmente, en cajas, en sótanos húmedos y tal, ellas se van secando, se van secando, se van secando, y cuando menos te lo esperas, en febrero están al 30, al 32%. Y hay que sembrar muchas bellotas en cada golpe, si no, no pueden salir. ¿Sí? Las bolsas esas no las veo, yo. No sé qué bolsas son las que me están hablando. No he traído. Creo que son como unas bolsas. Las bolsas zip que tienen una... Del Mercadona, esas. Sí. Esas. Sí. Las que tienen el zip. Las que tienen el zip Esas del y que tienen Mercadona, unas banditas blanquitas. esas Si las buscáis en el chino, salen más baratas. no es que salgan más baratas, es que casi todos los chinos las compran de los mismos lugares de China y sabemos que son bolsas de polietileno de baja densidad de 50 micras de espesor, que es el dato, porque así pueden transpirar. Porque la bellota la vamos a almacenar viva, y como la vamos a almacenar viva, está respirando, y entonces necesita un intercambio gaseoso con el exterior. ¿Mm? Son las bolsas, es que mira, tenía que haber traído una bolsa zip, me la apunto para la próxima. Una bolsa, yo te digo, muy gorda, no creo que sea de confección. Luego hay otras Las de que- Mercadona no son, no son. que son muy gordas. Hay que tirar a las de los chinos. Lo vais a ver, en el chino hay una estantería ahí con todos los tamaños. ¿Eh? Multiprecios. Entonces, ¿cuál sería la historia? Nosotros cosechamos las semillas del árbol. Eso es un día de trabajo. Luego entraremos en la cosecha. Ahora nos vamos al almacenamiento. Llegan a nuestra casa, al laboratorio. Tenemos esas bellotas. Lo primero que tenemos que hacer es quitarles las hojas, las cúpulas que haya todavía enganchadas en los culos de las bellotas. ¿Sí? ¿Me entendéis con las cúpulas? Cuando ya tenemos las bellotas limpias de hojas y cúpulas, se ponen en un barreño a remojo. Todas las que floten son las que tienen gusanito, se retiran. Y las que se hundan son las que vamos a almacenar. ¿Significa que las que se hunden no tienen gusano? No. Solamente que el gusano todavía no se ha comido lo suficiente endospermo, almidón, como para que cambie la densidad y entonces se ponga a flotar. Eso es mejor decir, los que flotan son para sembrar inmediatamente. Sí, pero si no ha llovido,
no las puedes sembrar. Bueno, son para sembrar un poquito más profundo. No, es que si no ha llovido, el suelo está seco, no puedes sembrar. Un 10 centímetros de profundidad. Ahora, tú haz un agujero ahora en el monte. Te vas a ir 2 metros y no hay agua. Entonces, sembrar cerca de agua. Bueno, si es así, sí. Si es así, sí. Y también la otra del plástico. ¿No tienes una sugerencia más sustentable? No, También se tiene que preocupar que el plástico puede tener, no sé, bisfenol, alguna... no tengo ninguna sugerencia. Vidrio, no sé. Vidrio no transpira. A lo mejor también tiene una ventaja, puedes agregar. Puedes igual, a lo mejor, una tapa de vidrio, o sea, una botella de vidrio, si te gusta más, y en la tapa le haces un agujero muy pequeñito. Y habría que investigar si eso es suficiente para su respiración y qué ritmo de secado va a tener ahí dentro. Pero nosotros cosechamos 30.000 bellotas. Eso ocupa así. No tengo vidrio para guardar todo eso, ¿no? Y en bolsas de plástico mucho más manejable. Sí, o sea, al fin, nada, me quedo ahí. Tira, Continúa. tira. ¿Esto es metodología propia o normalizada de paper también? De todas las cosas que vamos a hablar, hay papers que hablan. Vale. Lo que no hay ningún paper que reúna todo ese conocimiento en algo así que diga esto así, y todo seguidito. Quiero decir que si en un momento determinado veis que el paso 3 se puede hacer de otra manera, lo podríais cambiar dentro de vuestro sistema de prueba y error, dentro de vuestro sistema de... Y esto es un resumen de la metodología. Nosotros acompañamos a organizaciones para que esto lo lleven a cabo, porque una cosa es que os demos un conocimiento hasta un punto, en 6 horitas, otra cosa es que tú cuando te pongas vas a tener problemas. Entonces nosotros lo que hacemos es acompañar a organizaciones, ¿no? Ofrecemos servicios de acompañamiento, porque si no, todos los problemas que te va... Es que esta bellota me nace por el culo, ¿por qué no me nace por aquí y me nace por aquí? ¿Y por qué tal? ¿Y por qué? Y hay muchos detallitos, ¿no? Entonces no podemos en un curso así pequeñito de pocas horas meternos en infinitud de detallitos y nos metemos más en una información básica y en las preguntas que hagáis. Pero maneras de hacer las cosas, muchas. Se limpian las bellotas de cúpula y hojas, se quitan las flotantes y a lo que estaba. Las bellotas que vamos a almacenar que se han hundido pueden tener gusano dentro. El gusano saldrá de la bellota estando dentro de la bolsa en la nevera y se comerá la bolsa porque querrá ir a la tierra y va así buscando la tierra, ¿vale? Y cuando quitéis las bolsas veréis todos los gusanos muertos ahí, desecados dentro de la nevera. Porque también las que se han hundido todavía a lo mejor no tienen ni gusano, tienen solamente el huevo. Y el huevo tendrá que nacer, empezar a comer y todo eso. Esas bellotas que se han hundido las desinfectamos con lejía. Lo hacemos con lejía porque nos parece el método así menos agresivo para el medio ambiente, ¿no? El cloro se evapora y le podemos así limpiar. Pongo al 10% de lejía 15 minutos, que es una forma muy suave de limpiarlas, porque normalmente cuando se cosechan del árbol no tienen hongos todavía desarrollados, ¿vale? Pero si las limpiáramos al 50% de lejía 20 o 30 minutos, la bellota lo resistiría perfectamente y esto lo podemos hacer cuando llevan muchos meses almacenadas dentro de esas bolsas, se desarrollan hongos y les podemos hacer una limpieza después, así más agresiva. Pero al principio una limpieza sencillita. Después de desinfectarlas, medimos la humedad que tienen. Si necesitan secarse más, las dejamos extendidas y que se vayan secando más, hasta que estén a la humedad que queremos. Y si cuando las extendemos
o medimos la humedad, vemos que ya tiene la humedad adecuada, se embolsan y se meten en la nevera. Nosotros no las guardamos en neveras porque tenemos muchas y tenemos un acuerdo con una empresa de verduras que tiene su cámara así y les metemos ahí las cajas. Entonces, sí, digamos en cribas o en el suelo con una mantita para después, una sábana para poder recogerlas fácil, es extenderlas porque después de la lejía ya están húmedas superficialmente y no las podemos guardar superficialmente húmedas en las bolsas, ¿no? Entonces se extienden y cuando han perdido la humedad superficial es el momento de medir la humedad que tienen, ¿no? Cogemos el método del microondas, calculamos la humedad y vemos que están al 40, 38, 41, lo que sea. Y decidimos si las dejamos secando o si las guardamos ya. Y ahí ya va a la nevera y ahí se quedan hasta los siguientes puntos que vamos a tratar. Lo único que cambia de este método al popular es que medimos la humedad. Todo lo demás es igual. Las bellotas siempre se han cosechado, limpiado, pero ahora le medimos la humedad y las embolsamos en polietileno. Vale. Por ahí también pongo que hay que tener cuidado de no almacenarlas al 42, 43, 44, porque si las almacenamos con una humedad muy cercana al punto de germinación, cuando estén en frío, poquito a poquito, germinarán. De hecho, como hay tanta variabilidad de humedad en la cosecha de un solo árbol, lo veremos al final, esta tarde, en mi bolsa habrá bellotas que estén al 39, otras al 40, otras al 41, otras al 43. Entonces, si al final tengo un 3% de bellotas en mi bolsa que está al 43-44, cuando pase 1 o 2 meses, esas bellotas veremos que han sacado la raíz. ¿Cómo vais? O sea, al medir la humedad de la mezcla de las bellotas que has cosechado, está estableciendo una media, pero como hay variabilidad, hace que mejore mucho el porcentaje de germinación y de viabilidad y de éxito. Eso lo veremos al final. Claro, Esta tarde. Bueno, que era que no puedes controlar lo de tengo todas al 40. No se puede controlar así. Pero al final veremos unos gráficos para que entendáis esto mejor. ¿Paradita de mitad? Sí. Un estirar las piernas, una meadita.